Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre el miedo, sobre cómo nos dificulta cuando tenemos un perro que sufre de este problema, ¿no? De esta emoción de miedo. Soy Elizabeth de Chamán Educación Canina. A ver, lo primero contaros que el miedo es una emoción muy invalidante, todos sabemos lo que es, porque todos en un momento u otro de nuestra vida la hemos sentido y quizás es con la que más empatía nos sentimos cuando tenemos un perro con esta patología emocional. Más que nada porque como ya lo hemos vivido de diferentes maneras, podemos entender con muchísima mayor facilidad cómo se siente nuestro perro, por lo tanto es una de las, voy a decir, pocas emociones realmente que sois capaces de ver a simple vista, ¿de acuerdo? Nosotros como educadores nos encontramos con un montón de problemáticas que son derivadas de diferentes emociones y las sabemos ver porque es nuestro trabajo, pero lo que sí que me doy cuenta es que cuando os lo encontráis vosotros en casa, diferentes tipos de problemas y son emocionales, os cuesta mucho ver que detrás de ese problema realmente hay un problema emocional que se tiene que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a centrarnos en el tema del miedo, no me voy a extender porque esto es muy largo de explicar, lo iremos haciendo a pasitos en diferentes vídeos. Hoy vamos a hablar sobre perros con miedo. ¿Qué problema nos encontramos? Muchas veces vamos a adoptar un perro o una protectora y nos dicen que este perro debemos tener un poquito de cuidado con él, a ver cómo lo vamos a educar porque tiene este problema, es un perro que tiene problemas de miedo. Lo primero que os quiero contar es que cuando vayamos a adoptar un perro tenemos que tener muy claro una serie de cosas, una serie de factores, es decir, ¿dónde vivo yo? ¿Vale? Si yo vivo en Barcelona, por ejemplo, vivo en una ciudad grande y me voy a llevar un perro que tiene un problema de miedo que normalmente muchísimas veces suelen ser asociados a los ruidos, ¿vale? Puede ser asociado a los ruidos, a los petardos, por lo tanto si son ruidos seguramente tendrá también un problema con los coches, con las motos, con las ambulancias. O puede ser que tenga miedo a las personas, ¿vale? Muchísimo. Bueno, un montón de perros de protectora nos encontramos con miedo, sobre todo a los hombres. Cuando hay un problema de miedo a los humanos, la mayoría de las veces, suele ser a los hombres. Puede ser por experiencias previas, que hayan tenido una experiencia desagradable, o puede ser que simplemente ese perro haya asociado mal un suceso que ha ocurrido al lado de un hombre, ¿vale? Entonces los hombres ya por morfología tienen una voz más grave, huelen diferente, huelen a testosterona, sus gestos son más contundentes normalmente, ¿de acuerdo? Y ya todo este conjunto de factores hace que sea más fácil que desarrollen miedo a los hombres que a las mujeres, para empezar. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que os contaba al principio. Si adoptamos un perro y nos vamos a vivir en una ciudad y nos avisan de que tiene un problema de miedo, no es lo más adecuado llevarnos un perro con miedos a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar de frente continuadamente con el problema. Imaginaos que tengo miedo a los ruidos o a los coches y me voy a vivir en medio de la ciudad grande, para mí va a ser como vivir en la selva me voy a Vietnam, ¿vale? Voy en medio de una guerra porque en cualquier momento, continuamente, me voy a ir encontrando con esos factores que desencadenan mi ansiedad que es generada por el miedo. Si tengo miedo a los perros, me va a pasar lo mismo. Me voy a encontrar con 400.000 perros viniendo en la acera de enfrente hacia mí, atado a una correa, y se va a crear un problema de reactividad. ¿De acuerdo? Si tenía un problema pequeño de reactividad con perros, se me va a acrecentar muchísimo más porque me voy a encontrar con ese factor desencadenante, ese estímulo desencadenante, de manera continuada y en un nivel de intensidad muy alto, porque no vamos a tener las distancias de seguridad, es decir, no voy a poder tener una distancia suficientemente grande entre ese perro que me asusta y yo para poder gestionar esa emoción de miedo de una manera que no os suponga a vosotros un problema. Entonces aquí el tema de la agresividad, que vamos a decir que es reactividad, ¿vale? La agresividad es otro tema del que ya hablaremos. Hablamos de perros reactivos, perros que reaccionan con contundencia
cuando se acercan a otro perro? Pues la mayoría de las veces es por miedo, ¿vale? Olvidaos del tema de la dominancia, olvidaos de que este perro tiene muy mal carácter porque es un dominante, o sea, olvidaos de todo esto. La mayoría de las veces suele ser por miedo y lo que quieren simplemente es alejar al otro perro para sentirme yo a salvo. Le ladro y sé que de esa forma ese señor que lleva ese perro se lo va a llevar a la acera de enfrente y yo voy a solucionar mi problema, ¿de acuerdo? Eso es una de las cosas más frecuentes con las que nos vamos a encontrar. Perros que ladran a otros perros para que se vayan, ¿vale? Si es un problema a los coches, pues me puede pasar lo mismo. Puede ser que le ladre a ese coche para intentar que se marche. El resultado va a ser diferente porque lógicamente no es lo mismo, pero bueno, de algún modo sí, porque como yo ladro a ese coche y el coche, pobre tío, que pasa, no se ha enterado de lo que le pasa a mi perro y sigue su camino, lo que el perro está entendiendo en ese momento es que cuando yo ladro, el coche se va, o el perro se va, o el humano se va, que me asusta. Todo lo que me asusta cuando yo le ladro de una manera contundente provoca que se aleje de mí. Y eso es lo que estoy haciendo todo el tiempo. Con lo cual, me estoy autorreforzando en que mi manera de solucionar mis problemas ante un peligro son ladrando, ¿vale? O puede ser gruñendo, por ejemplo, cuando un perro se acerca de la correa, ya os digo, ¿no?, de frente, y el perro empieza a utilizar la comunicación no verbal con señales de preagresión, que sería pues poner los belfos o empezar a gruñir, ¿vale?, enseñar los dientes. ¿Qué ocurre con esto? Esto es muy importante que os lo explique. Socialmente, entre los humanos, está muy mal visto que mi perro le gruña a otro. ¡Puf! Qué mal estoy quedando, ¿no? Nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros. Pensamos, ostras, ese señor me va a juzgar, me va a decir que qué mal educado tengo a mi perro, o que tengo un perro agresivo, me va a mirar mal, yo me voy a sentir como que lo estoy haciendo mal y voy a reñir a mi perro y le voy a decir, como un niño pequeño, chico, niño, esto no se hace, no se puede gruñir porque queda fatal, ¿vale? Esto no se hace, Vale, quiero explicaros que lo que ocurre cuando hacemos esto es que estamos construyendo un problema mayor. Porque si el perro lo que está haciendo es avisar con el gruñido al otro perro de que no quiere que se acerque, y yo le digo que no hable, que no le hable, que no se lo explique, es como si a un niño pequeño le pusieras la mano en la boca y le dijeras, no me comuniques el problema que tienes. ¿Vale? Si mi hijo me está diciendo, mamá, tengo miedo de aquello, y yo le digo, no me lo cuentes, ¿qué voy a hacer? Pues que esa sensación de miedo no lo voy a solucionar, al revés, se va a crear cada vez en mayor medida, cada vez voy a tener más miedo. Y en el caso de los perros, lo que ocurre es que cuando yo no le permito a él que utilice su comunicación no verbal, incluso la de preagresión, que es comunicación de una manera más contundente ya al otro perro porque se le está acercando demasiado deprisa y no le está dando tiempo de buen rollo a decirle con señales de calma, me estás preocupando, aléjate de mí, no me da tiempo porque viene demasiado deprisa, empieza a utilizar, pues por ejemplo, el gruñido, ¿no?, la comunicación no verbal, la postural, la piloerección, se le eriza el pelo y empieza a poner dientes y después incluso el gruñido cuando se acerca demasiado ya. Si evito que haga todo esto, lo que voy a conseguir es que en lugar de hacerlo, la próxima vez se va a tirar directamente a poner la boca, a marcarlo, porque ya sé que lo otro me supone un problema. Yo ya sé que cuando voy con mi humano y gruño, me van a reñir. Por lo tanto, no gruño, pero tengo que solucionar mi problema, porque él no se ha enterado de que tengo un problema, no hace nada, y el perro se sigue acercando hacia mí. Pues lo único que me queda, ¡pum!, es ponerle la boca y marcarlo. Y si es un humano, pues lo mismo. Si yo tengo miedo a las personas, en ciudad me voy cruzando todo el tiempo con personas, la persona que vive conmigo, mi humano, no se entera de que tengo ese problema, lo que voy a hacer es empezar a ladrar para alejar a esa persona, o empezar a gruñir, o incluso pues marcar, ¿vale? Y os explico esto porque es muy, muy importante que entendáis que la mayoría de las conductas de los perros son emocionales.
¿de acuerdo? Y os vuelvo a decir que el tema del miedo es un tema bastante fácil en algunos momentos, en según qué contextos de poder darnos cuenta, pero en otros no. En el caso de la reactividad no soléis entender que suele ser causado por un problema de miedo y se malinterpreta continuamente y se castiga continuamente con que, chico, esto está mal y no lo tienes que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, os invito a que si tenéis un problema de reactividad con vuestro perro, consultéis con un educador que trabaje en refuerzo positivo, por favor, sobre todo, porque si no, no lo vais a arreglar. Estirones de correa y collares de pinchos y esas historias no lo vais a arreglar, ya os lo digo yo. Perros con miedo castigados generan más miedo todavía y más problemas todavía. Y eso garantizado, seguro, de verdad. Entonces, sed amables, sed comprensivos, sed pacientes, por favor, y entender que cuando un perro está reaccionando de esa forma ante cualquier estímulo, lo está pasando fatal, fatal. Y por extensión, sé que vosotros también, porque os preocupáis muchísimo de tanto qué están pensando de mí los demás que me están observando, o si mi perro puede llegar a hacer daño a otro perro o a otra persona, por ejemplo, o si mi perro lo está sufriendo muchísimo, pues porque se ha asustado ante un ruido o estas cosas. Entonces, cada problema se debería de evaluar en un contexto determinado, situación, ámbito familiar, antecedentes de historial previo de experiencias previas. La genética del perro es muy importante, o sea, depende de la genética del perro, va a reaccionar con mayor contundencia o va a evitar el problema, va a intentar marcharse y salir de la situación, en función del tipo de raza que sea el perro, ¿vale? Muy importante, o sea, hay un montón de factores que determinan el comportamiento de un perro. El cómo lo podemos ayudar tiene que ser a través de un educador. Por favor, no inventéis, no lo cubréis intentando solucionarlo vosotros solos, porque lo que vais a hacer la mayoría de las veces es potenciar más el miedo y reforzarlo más. Esto lo tiene que tratar un educador porque es un tema muy importante. Y si no se trata a tiempo, además, ya os aseguro que va a ir a peor, porque ese miedo se va a consolidar cada vez más y va a ir en un gradiente mayor, va a tener mayor intensidad. Os hablo de este tema porque lo pasáis mal todos. Las personas también, ya os digo, sobre todo cuando vivís en ciudad, es tremendo porque os inhabilita para hacer una vida familiar normal. No podéis ir por la calle tranquilos. Si tenéis problemas con otras personas, con humanos, perros con miedo a humanos, pues a veces no pueden venir a vuestra casa porque se les ponen agresivos o se les ponen a ladrar y esto socialmente es un problema muy importante, ¿vale? Entonces causa estrés y ansiedad tanto en el perro como en el humano, ¿vale? ¿Tiene solución? Depende de cuánto tiempo hace que está ocurriendo ese problema, cuánto tiempo se ha autorreforzado el perro en esa percepción de lo que está ocurriendo. Y es simplemente una interpretación de lo que ocurre a mi alrededor, ¿vale? El miedo igual en personas, igual en humanos, ¿vale? Yo puedo tener miedo a las arañas, por ejemplo, porque he hecho una mala asociación de ese bichito con algo que yo he interpretado como peligroso en mi cabeza. Porque la araña, una araña normal, no te digo yo una tarántula, pero una araña normal, es inofensiva, a priori es inofensiva, ¿no? Entonces, las fobias se desarrollan simplemente por lo que yo estoy entendiendo en ese momento que supone ese estímulo que tengo delante, sea o no sea real, ¿vale? Entonces, por eso el caso de los miedos, muchas veces cuando estábamos en protectora, y sacábamos, pues enseñábamos a las personas que venían a adoptar perros con miedo, me decían, uy, este perro, lo debe de haber pasado fatal, porque fíjate, yo creo que el miedo que tiene es porque le deben de haber pegado. Pues depende, puede ser que en algunos casos sí, por desgracia, pero en muchos otros no siempre es por un historial previo de un maltrato. Simplemente es porque ese perro o esa persona, es que es lo mismo para todos los animales,
haya interpretado de una manera errónea lo que ocurría a su alrededor. Los perros aprenden por asociación. Los animales, todos los animales aprendemos por asociación, ¿vale? Ocurre un ensayo y error, o sea, un estímulo desencadena una emoción, una percepción, y si yo la interpreto blanca o negra, depende de un montón de cosas, de lo que yo esté entendiendo cómo yo estoy percibiendo ese estímulo, ¿vale? Y esto ya sería, pues, por un montón de antecedentes previos de cada persona, de familiares, de gestión emocional, y sería larguísimo y sería muy interesante en otro vídeo poder contarlo, quizás todo lo que es tema de gestión emocional, los condicionamientos, qué hace que yo interprete la vida de una manera o de otra, o yo me asuste de una cosa o de otra. Eso sería, a mí me encanta este tema, el por qué pensamos las cosas que pensamos, ¿vale? El cómo se ha creado esa asociación en cada persona, en cada situación, en fin, es una cosa muy, muy extensa de explicar. Pero en este caso vamos a centrarnos en el miedo, que me voy del tema otra vez. Y deciros esto, tened muy en cuenta, cuando vais a adoptar un perro, en qué entorno estáis viviendo. Si te dicen, este perro tiene un problema de miedo, muy bien, y me decís, vivo en un entorno rural, vivo en una casa con jardín, o vivo en la montaña y tal, fenomenal. Oye, tenemos muchísimas más posibilidades de ayudar a ese perro a darle una vida feliz que si me lo llevo a un entorno de ciudad, porque nos va a costar muchísimo más hacerle superar ese miedo que si estoy en un entorno más adecuado, ¿vale? O sea, no es lo mismo, lógicamente, no es lo mismo que me encuentre con un problema que me asusta de vez en cuando a que me lo encuentre 300 veces cada día, ¿vale? Entonces, ¿se puede trabajar? Sí, todo se puede trabajar, pero me va a costar muchísimo más. Muchísimo más. Y el perro lo va a pasar mucho peor en un entorno que en el otro, ¿vale? Un perro que no tiene ningún problema emocional, pues puede adaptarse a todas partes. Se puede ir a la ciudad, se puede ir a la montaña, estará mucho más contento en la montaña que en la ciudad, pero eso es otro tema, pero no vamos a entrar ahí. Es decir, se puede adaptar a todo si sus necesidades básicas están cubiertas igualmente, ¿vale? Entre ellas la de afecto y la de compañía. Que esto ya lo hemos hablado en el vídeo de perros de jardín, que voy a hacer un apunte muy rápido, simplemente recordaros que los perros que tienen la suerte de vivir en casas con jardín no significa que sean más felices que los perros que viven en piso si permanecen únicamente en el jardín. Los perros quieren estar con nosotros. Entonces, lo ideal es que puedan estar dentro y fuera, gozar de nuestra compañía y tener la libertad. Eso es el sumum, es la maravillosa, el paraíso ya, ¿vale? Y todo. Pero un perro que está solamente en el jardín tampoco sería lo ideal, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos hablando hoy de miedo, de perros con miedo y cómo superarlos. Los miedos se superan con una serie de técnicas que utilizamos en función de un montón de factores, como os digo, ¿vale? Del tipo de miedo, del entorno en el que viva el perro, del nivel de asentamiento que tenga, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Porque se ha pasado mucho. Si yo tengo un perro de 6 años que lleva 6 años autorreforzándose en que un estímulo le provoca miedo, me va a costar muchísimo más hacerle cambiar su percepción de que eso que ha estado viendo como un peligro ya no lo es, que un perro que tenga 6 meses y recién empiece a sufrir ese problema. Entonces, por eso os digo que, por favor, no lo dejéis, porque a la mínima que veáis cualquier problema de miedo, consultar con un educador que os pueda ayudar a solucionar ese problema, porque es una inversión a futuro brutal. O sea, el perro piensa que puede vivir con vosotros, si todo va bien, 15 o 17 años incluso, sobre todo los perros pequeñitos. Entonces, vivir 15 años con una emoción de miedo para el perro es horroroso y para vosotros os va a amargar la vida. Entonces, vamos a intentar dentro de lo posible, ayudar a ese perro desde un inicio para que no desencadene en una fobia al final, ¿no? O sea, puede empezar en un miedo y puede acabar en una fobia. El cómo se trataría, pues depende, pues por ejemplo, por habituación al estímulo que desencadena ese problema, sería una de las terapias que hacemos.
pero de una manera controlada, ¿vale? Es decir, como me han dicho que tiene miedo a los perros, pues ahora me voy en medio de la ciudad a que vea 4 millones de perros, ¿vale? O me voy a un pipicán y lo suelto ahí en medio, porque como me han dicho que los perros ya se entienden ellos solos, pues ya lo superará solo. Oye, por favor, no va así. De verdad que vais a crear un problema muchísimo mayor. Aparte que el sufrimiento del perro va a ser brutal, ¿vale? Se tiene que trabajar buscando la distancia de seguridad en el que el perro se siente cómodo para crear esa habituación a ese estímulo que le provoca esa emoción de miedo, ¿vale? Si yo sé que mi perro a 1 metro se vuelve loco, ostras, pues dale 2 o 3 metros de distancia para empezar a trabajar esa habituación a ese perro o a esa persona, por ejemplo, o a ese ruido, ¿vale? Después el nivel de intensidad que tenemos que utilizar pues ha de ser muy bajito y poco a poco ir subiéndole la dificultad, ¿vale? Por ejemplo, es una de las técnicas que se me ocurren ahora mismo a voz de pronto que se podrían utilizar, ¿no? La habituación y lo que es una desensibilización al estímulo desencadenante. Pero se tiene que hacer sabiendo, con una estructura de trabajo, sabiendo muy bien cómo hacerlo. Tiene que ser algo estructurado, no puede ser algo así de vamos a improvisar, a ver, me voy al pipicán y voy probando a ver si se asusta o no se asusta. No, no, no. De verdad que es un tema muy serio el tema de los miedos. Bueno, os invito a que si tenéis alguna consulta podéis contactar a través de nuestra página web. El enlace lo tenéis más abajo y si tenéis dudas o queréis algún comentario nos lo podéis dejar también en la parte de comentarios y os responderemos encantados, ¿vale? Nos vamos viendo muy pronto porque seguiremos grabando sobre más temas. Un saludo y un abrazo.